la leptina, cuando vos aumentás de peso y aumentás porcentaje de grasa, aumenta en sus valores. Vos deberías tener más saciedad a medida que vas acumulando más reservas de grasa, porque teóricamente tenés más reservas, entonces deberías estar más saciado. Y es ahí cuando empieza a desarrollarse la resistencia y empieza a dejar de funcionar ese mecanismo, que es el que debería frenarme o modificar mi conducta. Por eso es multifactorial. Esto sumado a algo muy interesante, y es que el tejido adiposo y el muscular tienen una especie de competencia, ¿no? Tienen como un pique en el que cuando uno se hipertrofia mucho, el otro... o sea, no es como el hueso y el músculo. Cuando crece el hueso suele crecer el músculo, cuando crece el músculo suele crecer el hueso. En cuanto a grasa y músculo hay una relación inversamente proporcional, ¿no? Por eso la obesidad sarcopénica, mucha grasa, poco músculo, es tan frecuente. Entonces aquí lo que ocurre es que cuanto más obeso eres, menos fuerza, capacidad funcional tienes, menos te mueves, y entras en un círculo vicioso del que realmente es difícil salir sin ayuda profesional. Y tienes más fatiga también por este tema de la inflamación subclínica, entre comillas, que es... Claro, tú te sientes como engripado todo el día. La inflamación crónica, la gente tampoco entiende cómo se siente una persona con inflamación crónica. Pues es como si estuviera gripado, es como si estuvieras malo. ¿Qué haces tú cuando tienes 37 de fiebre? ¿Te quieres quedar no quieres moverte? Sí, ese ejemplo está bueno. Yo una de las cosas que veo muy comúnmente en la gente inflamada y que no tiene una buena gestión de la percepción, no tiene una buena percepción de si tienen energía o no, es que muchas veces cuando tienen un plato de comida delante no saben elegir, no saben interpretar si lo que van a comer es por esa falla en la percepción de cuánta energía tienen o les falta, y eventualmente tomar la decisión correcta para saber si están actuando por una cuestión de emergencia o de alimentación. Ahí donde eventualmente yo creo que la aplicación Pulso de Seba es súper útil porque nos va a dar el criterio que una persona, no digamos obesa, pero que no tiene una buena gestión de la energía por un tejido visceral afectado, como decías, nos quita, ¿no? Seba, ¿vos cómo podés interpretar con Pulso si vas a estar ingiriendo un alimento o un tóxico? Mira, yo creo que hay un elemento que nosotros tratamos de replicar y que es muy difícil, que un poco aborda esa multifactorialidad que estábamos hablando del sobrepeso, que es entender cómo las variables afectan a mi modificación de hambre y a mi modificación de salud. Porque hablamos siempre, o quien habla de peso habla de calorías, habla de varias cosas que están bien, pero que a la vez son muy reduccionistas desde un punto de vista de que la inflamación importa, desde un punto de vista de que si vos tenés déficit nutricionales o déficit de proteínas, tu saciedad va a ser diferente porque tu cuerpo va a querer saciar o alcanzar esa cuota de proteínas y te va a mandar a comer como señal dentro de lo que tiene que ver con alcanzar la cantidad de aminoácidos necesarios para reparar tu cuerpo. Entonces hay muchos mecanismos, piensen en el timing, hablábamos antes del sueño y de cómo en realidad el horario en el que vos comés afecta a tu síntesis proteica, afecta, el ejemplo típico es para la musculación, donde sabemos que comer más temprano aumenta la síntesis proteica comparativamente con comer más tarde, el mismo plato con la misma cuota de proteínas. Entonces son muchas cosas que nos van ayudando a esa composición que hablaba Borja con respecto a poder, por un lado, meter esa glucosa a músculo y usarla de una manera mucho más eficiente desde un punto de vista energético, y por el otro, modificar saciedad, modificar esos valores de leptina, etc. Entonces, me parece que son muchas las solapas. Una es la identificación de cuánto yo necesito, que ese es el problema más básico. Hablamos de saciedad. Cuando yo tengo roto ese mecanismo de regulación normal, lo que me queda es una medición objetiva. Esta idea, si no querés pensarla en sobrepeso, pensarla en alguien que siempre quiso ir al gimnasio y ganar masa muscular. Esta idea o esta fantasía de estoy comiendo lo suficiente, y cuando vos vas a la medición objetiva no estabas comiendo lo suficiente como para aumentar de peso y por eso no estabas ganando masa muscular. Entonces, cuando vamos resolviendo todas esas problemáticas, vamos reduciendo el margen de error. El margen de error siempre queda porque nos falta el propósito, porque nos falta a nivel conductual la neuroplasticidad para cambiar nuestros hábitos, nuestra identidad, etc. Pero vas resolviendo capas de problemas dentro de las cuales una tiene que ver con el consumo calórico, otra tiene que ver con los macros y cómo alguien debería estar consumiendo, si tiene mucho sobrepeso, más cantidad de proteínas para compensar ese efecto, para tratar de aprovechar ese efecto termogénico de los alimentos, no incurrir en déficits nutricionales que hoy sabemos que modifican nuestro nivel de inflamación, modifican muchas cosas, y sobre todo tratar de aprender de su alimentación para decir, che, yo voy a consumir el plato de comida, la conducta alimentaria que me vaya a generar, primero, más densidad nutricional por plato,
Y segundo, más índice de saciedad. O sea, si yo tengo que bajar de peso, son las dos primeras Sí. cosas que cambiaría de mi alimentación. Más allá de bajar de peso, y me parece interesante porque hay mucha gente que está mirando que por supuesto ya sabe utilizar la aplicación Pulso, pero hay otras que no sabe y eventualmente muchas personas que van a utilizar la aplicación no tienen mucho criterio de si macro, micro, si tienen que bajar de peso, si no, solamente quieren, por ejemplo, mejorar su capacidad muscular, o por ejemplo, mejorar el sueño, o por ejemplo, recuperar la sensibilidad del apetito, ¿no? Esto que hablábamos de la leptina, la insulina, o hasta incluso la grelina, que es la hormona de Que va a generar hambre. Sí. ni más ni menos. Y que además, todo esto es muy interesante porque la grelina, estábamos hablando del sueño antes, está súper asociada a tu reloj biológico, pero no en el sentido de la edad de tu cuerpo, sino en el sentido de a qué hora es para tu cuerpo. Si vos estás acostumbrado a comer a las 11:30 de la mañana todos los días, no importa si tenés sobrepeso o no tenés sobrepeso, 11:25 vas a empezar Sí, a tener un tiene. pico de grelina, vas a empezar a tener hambre. Entonces hay cosas que son muy conductuales, pero me parece que yo opino mucho desde el lado de tratar de generar un ecosistema donde tengamos la menor fricción posible. Porque entiendo, y esto que hablábamos antes de la empatía con respecto a las diferentes problemáticas de salud, entiendo que uno tiene que ser empático con esas cosas y decir, bueno, si yo puedo hacer un paso, no importa, hablábamos de longevidad, por ejemplo, un paso para longevidad, ¿cuál es? Si yo puedo hacer un paso porque no tengo energía para mejorar mi nivel de dolor, como hablábamos antes, ¿cuál es? Si yo tengo un paso a nivel de, por ahí, bajar de peso y no es comer menos porque no lo puedo regular, ¿cuál es el paso? Y tener un ecosistema, no importa si es Pulso, una aplicación, lo que fuere, un ecosistema que me apoye a dar ese paso de manera diaria y sobre todo pensando en hábitos y en cambio de hábitos a largo plazo, en un sistema que te permita que cuando vos haces las cosas bien logres un avance y que cuando vos tenés un día pésimo y querés hacer las cosas mal y comer basura, te ayude a soportarte para que no pierdas tanto de tu progreso. Que visibilice la dimensión de ese saltarte los hábitos. ¿no? Exactamente.